Un millonario soltero contrata por accidente a la niñera equivocada. Una exconvicta que vivió en la calle. Casi la despide hasta que se da cuenta de que fue ella quien salvó a su hija aquella noche tormentosa de hace años. Un abrigo desgastado, un recuerdo olvidado y una decisión que asombra a los medios. A veces, el alma más bondadosa es aquella a la que el mundo le dio la espalda. Cuando todo se pone patas arriba, ¿a quién le vas a creer? Ese día, la lluvia cayó sobre Nueva York sin previo aviso. No los chaparrones estruendosos que aparecen en los pronósticos, sino una llovizna lenta y persistente, como si toda la ciudad se hubiera sumido en un silencio melancólico que hacía que la gente se encogiera en sus propias sombras. Lucas Blake emergió de las puertas giratorias de cristal de Blake Corp con su habitual paso rápido y decidido. Un asistente le puso un paraguas negro en la mano, pero no se molestó en abrirlo. La lluvia fina empapaba lentamente su camisa gris, oscureciéndole los hombros. No le importó. El frío, la humedad, el ruido del tráfico, todo era estática de fondo, lejos de su mente. La reunión de la junta había terminado temprano hoy, pero no había alivio en ella. Entonces una voz, clara y brillante, atravesó la cortina de lluvia como una bengala. «Papá». Ella, de 6 años, con su suave cabello castaño, ligeramente despeinado, corría hacia él, pero no desde la dirección habitual, ni desde el auto, ni de la mano de su antigua niñera. Salió disparada de debajo del toldo de una librería de segunda mano en la esquina, donde 2 figuras se acurrucaban, una pequeña, una un poco más grande. Lucas se quedó paralizado. Ella no estaba sola. Una mujer se arrodilló a su lado, colocando un abrigo oscuro sobre los delgados hombros de la niña. No era un abrigo nuevo. La tela estaba desgastada en las costuras, las puntadas se estaban desprendiendo en los puños, y la lluvia lo había oscurecido, extendiendo manchas, como un mapa grabado en el tiempo. La mujer levantó la vista cuando Lucas se acercó. Allí, sus ojos se cruzaron por un instante, de un marrón oscuro, todavía firmes. Había algo en ellos. No familiaridad en el sentido habitual, sino algo más elusivo, como si alguna vez hubiera pertenecido a un recuerdo que su corazón había extraviado. Ella no se movía, dijo la mujer en voz baja pero suave. Simplemente no quería que tuviera frío. Ella se aferró a su muñeca, con los ojos llenos de confianza. «Papá, es un ángel. Me ayudó». Lucas frunció el ceño y volvió la mirada al abrigo. Algo no iba bien. Una opresión le subió a la garganta y luego se desvaneció como la niebla. Se agachó y sacó a ella de la calle mojada. Tenía la piel fría, pero sonrió. Una pequeña mano aún agarraba la solapa del abrigo de la mujer. «¿Lo eres?», preguntó con rigidez. «Mara», respondió ella, mirándolo a los ojos sin pestañear. «Solicité el puesto de niñera. No esperaba encontrarte así». No sabía qué decir. El silencio entre los 3 era demasiado tenso y extraño. Ella no tenía documentos formales ni credenciales. Había visto su nombre en la lista de rechazados esa misma mañana, pero ella nunca se había aferrado así a nadie. Y. Los niños. Los niños no mienten sobre la confianza. Tras una larga pausa, se oyó decir casi en contra de su voluntad: «Sube al coche». Mara asintió en silencio. Ella dejó escapar un grito de alegría. El coche arrancó de la acera, dejando atrás el callejón manchado de moho y el toldo oxidado donde la lluvia aún goteaba en hilillos constantes. Lucas miró por el retrovisor. La mujer ahora permanecía sentada en silencio, con el abrigo extendido sobre las piernas de su hija, repentinamente cálida de una manera que no podía explicar. Y en ese momento, algo lo atrajo del pasado. Un recuerdo medio desvanecido, con olor a humo y lluvia, y el agudo sonido de una ballena ambulancia, una mano protegiéndolos a él y a ella durante un accidente lejano. Una figura esbelta, un abrigo viejo. «Ese abrigo. Lo he visto antes», murmuró, apenas audible.
Ese abrigo. El coche se deslizó silenciosamente bajo la lluvia. Y sus palabras, suaves como un rasguño en el cristal, ya habían dejado una leve marca dolorosa en un recuerdo aún no del todo despierto. Algunos días comienzan como una fina mancha de agua sobre el cristal, pequeña, tenue, aparentemente inofensiva, solo para extenderse al anochecer por una grieta indisimulada. La presencia de Mara en el apartamento de gran altura, antaño impecable y ordenado como uno de los bloques de calendario de Lucas, era como una pincelada de color sobre una pintura en blanco y negro. Nada ruidosa, nada disruptiva, simplemente imposible de ignorar. No hablaba mucho, pero ella reía más. Durmió toda la noche. Se acabaron las llamadas a su madre. Se acabaron los despertares repentinos empapados en lágrimas. Mara leía cuentos con voz firme y lenta. Sin embargo, de alguna manera, cada palabra calaba hondo. Piel y se hundió profundamente en el hueso. Lucas se dio cuenta, no porque lo intentara, sino porque no pudo evitarlo. Hasta esa tarde, Lucas se quedó justo afuera de la puerta de la cocina, sin entrar. A través de la estrecha abertura, vio a Mara riendo con ella, con una mano doblando el pan de sándwich y con la otra metiendo suavemente un mechón de cabello detrás de la oreja de la niña. El cabello de ella era un desastre, una mancha brillante de mermelada de fresa en su frente, pero reía como si fuera un tesoro. Su risa resonó por la cocina como un sonido que alguna vez perteneció a. Había llegado a esta casa y hacía tiempo que había desaparecido. Lucas se dio la vuelta y se retiró a su estudio. Abrió su portátil con la intención de terminar el presupuesto trimestral, pero sus dedos se movieron por sí solos, suspendidos sobre la carpeta de contratación. No sabía por qué. Quizás por instinto, quizás por necesidad. Mara Lane, sin título universitario, 3 años sin empleo, dirección anterior, un albergue de transición en las afueras del Bronx. Lucas se quedó paralizado. Una sola llamada bastó. Minutos después, tenía antecedentes policiales en la mano. Hurto menor, 17 años, tienda de comestibles, sin lesiones, sin violencia, pero allí estaba. Colgó la llamada y se apoyó en la fría pared de mármol del vestíbulo. Su mente era una página en blanco. Ella había estado allí. En el fondo, el lugar que siempre había creído inalcanzable desde donde estaba. La mujer que ahora iba a su casa a diario, que le enseñaba el abecedario a su hija, había vivido una vez bajo un techo temporal. Una vez le metió unas chocolatinas en el abrigo durante un invierno que probablemente parecía eterno, y él no tenía ni idea. Esa noche, Mara no dijo nada mientras ella se acurrucaba contra ella en el sofá de la sala y se quedaba dormida antes de acostarse. Simplemente la levantó en brazos y se giró hacia Lucas. Su mirada no vaciló, ni suplicó. Solía ser indigente, dijo antes de que él pudiera preguntar. Su voz era tranquila. Solía tener hambre. He cometido errores. Pero nunca dejé de intentar ser mejor. No estaba rogando. No estaba dando explicaciones. Y eso, más que nada, hizo que Lucas se quedara quieto un buen rato. Asintió, más por reflejo que por decisión propia, y desapareció silenciosamente en su habitación. Esa noche no durmió. El abrigo seguía colgado en el gancho cerca de la puerta. No dejaba de mirarlo, pensando en aquella noche lluviosa de una mujer arrodillada en medio del tráfico. Algo resonaba en su interior una y otra vez. Ese abrigo. Lo había visto antes. Mara ya no era solo una niñera. Era una pregunta sin respuesta, sin invitación, que se había arraigado en una casa que había sellado cada puerta y ventana. Y esa pregunta le hacía querer saber. Al mismo tiempo, le aterrorizaba. A veces, un gesto, una mirada, puede cambiar el curso de una vida que creías ya escrita. ¿Tendrá Lucas el valor de profundizar en el pasado? ¿O se alejará como tantos antes? ¿Debería esta historia seguir la luz? ¿O tendrá que atravesar una sombra más antes de que algo pueda brillar de verdad? Sigamos adelante. ¿Vale? Desde aquella noche, el tiempo pareció deslizarse lentamente sobre el cristal,
todo transparente, todo frágil. Lucas vivió días tranquilos que no podía nombrar. Le faltaba el valor para hacer preguntas, pero no podía fingir que nada había cambiado. Mara permaneció en su casa, preparando el desayuno, doblando la ropa, leyendo cuentos de hadas, sin levantarse ni una sola vez esa noche. Ella seguía riendo cada mañana, aferrando con su pequeña mano los dedos de una mujer en la que ahora confiaba más que en nadie desde la muerte de su madre. Pero Lucas flotaba ingrávido en lo cotidiano. Y de alguna manera, ese silencio era señal de algo inestable. La sala de juntas del piso 47 tenía paredes de cristal, y la lluvia se filtraba por las ventanas como tinta desangrada. Lucas se sentó a la cabecera de la mesa, con la mirada fija en el hombre que presentaba las cifras trimestrales, pero sus pensamientos estaban en otra parte, atascados en un correo electrónico sin perfume, una disculpa que había escrito y borrado incontables veces. La reunión terminó, y una voz, suave pero deliberada, se alzó tras él. Solo una advertencia, Lucas. En tu posición, las cosas más pequeñas se convierten en titulares. Ten cuidado. ¿Quién está cerca de la chica? Incluso un incidente puede llegar a la prensa. Jameson, asesor principal de May, tradicional hasta la médula. Lucas ofreció una leve sonrisa, no dijo nada, pero sus dedos apretaron el borde de su carpeta, arrugándola como la expresión que ahora le tensaba el rostro. De vuelta en casa, encontró a ella y Mara construyendo un fuerte de almohadas en la sala. Ella gritó de alegría al verlo, corriendo a sus brazos con una sonrisa que derretía el invierno. Un rayo de sol se filtraba por las ventanas, cayendo sobre su cabello enredado y sobre Mara, inclinada sobre el fuerte, ajena a la mirada de Lucas. Lo que lo sobresaltó no fue lo que vio, sino lo que se agitaba bajo todo aquello, un miedo sin nombre, la sensación de estar perdiendo el control de algo que ya ni siquiera sabía cómo nombrar. Seguridad, paternidad, o algo más suave, más frágil, algo que nunca se decía en voz alta. Esa noche, recibió un correo electrónico anónimo. Solo una línea. ¿Sabes quién vive en tu casa? Adjunto había un viejo recorte de prensa. El titular, severo y frío. Adolescente arrestada. Por robo en un supermercado. Lucas permaneció inmóvil, iluminado por el pálido resplandor azul de su portátil. No siguió leyendo. No lo necesitaba. La noche empapada por la lluvia, el abrigo desgastado, la forma en que ella llamaba a amar a su ángel, todo se confundió en una tormenta silenciosa e implacable. No dijo nada esa noche, pero a la mañana siguiente lo esperaba junto a la puerta de la cocina. Mara llegó como siempre, con un manojo de zanahorias frescas en la mano. Y, con el rostro desprevenido. Tenemos que hablar, dijo, no en voz alta ni en voz baja, sino con un peso que se asentó en el aire. La conversación fue más corta de lo que esperaba. Lucas le entregó el correo electrónico impreso. Sin palabras. Ella lo miró una vez y luego levantó la vista. No lo negaré, dijo con calma. Cuando tenía 17 años, mi madre murió. Tenía hambre. Cometí un error y lo pagué. Lucas no respondió. Algo en su interior se fragmentaba silenciosamente. No confiaba en los mensajes anónimos, pero sabía cómo funcionaba el mundo. Había pasado años construyendo una vida perfecta. Y ahora había una grieta. ¿Tú crees? Dijo finalmente. ¿Que todavía puedo confiar en ti después de todo esto? No fue cruel, pero cortó como una cuchilla sin filo, y Mara guardó silencio un instante. Luego dio un paso adelante, recogió el abrigo viejo que colgaba del respaldo de la silla y lo dobló con cuidado. Caminó hacia el sofá donde ella se había quedado dormida a mitad del piso, con el libro aún abierto en el regazo. Mara le puso el abrigo suavemente encima, como un último abrazo, y luego se volvió hacia Lucas. No espero que confíes en mí, dijo. Solo espero que confíes en tu hija. Y entonces se fue. Sin lágrimas, sin súplicas. La puerta se cerró suavemente,
como si no quisiera despertar algo que llevaba mucho tiempo dormido en esa casa. Lucas se quedó allí un buen rato. Afuera, el viento arrastraba las últimas flores de cerezo de las ramas, esparciéndolas por la ventana como recuerdos que nadie pedía, pero que siempre volvían. Ya no veía a Mara, solo el abrigo que reposaba sobre ella, viejo, desgastado, pero cálido, y de repente era más que tela. Era un peso en su conciencia, un hilo atado a algo que no se había atrevido a nombrar, una parte de ello. Él sabía que acababa de cometer un error, pero como cualquiera que haya sido herido antes, no estaba listo para admitirlo. Todavía no. Solo sabía que, a partir de ese momento, el abrigo no era solo un abrigo. Era un temblor en su alma. Tras cerrarse la puerta, la casa pareció expandirse de una forma extraña e ingrávida. No porque faltara alguien, sino porque algo de ella aún persistía, como un aroma que no se desvanecía, una luz que no se extinguía del todo. Lucas no devolvió la llamada a Mara. No le envió un correo. No escribió ni una sola palabra. Simplemente siguió adelante como si hubiera sido la decisión correcta. Pero cada paso se hundía más en una inquietud sin nombre. Los días pasaban, llenos de una especie de falsa actividad. Lucas llegaba a la oficina antes de lo habitual, se quedaba hasta más tarde, pero los números en sus hojas de cálculo ya no le daban esa sensación de control a la que se aferraba, como a un escudo. En cambio, todo se sentía resbaladizo, a la deriva, como pilotar un barco cuyo timón se había soltado silenciosamente. Ella estaba callada. La ausencia de Mara no la hacía perder el control. No le provocaba rabietas ni lágrimas. Y eso era lo que ponía nervioso a Lucas. Casi su hija, antes temerosa de la oscuridad, antes necesitada de que le leyeran cuentos en voz alta solo para dormir, ahora se metía sola en la cama. Nada de cuentos de hadas, ni peticiones de historias sobre su madre, ni preguntas sobre a dónde había ido Mara. Ese silencio, demasiado sereno, demasiado adulto para su edad, le heló hasta los huesos. Una noche, mucho después de que ella se hubiera dormido, Lucas se quedó en su estudio, no para trabajar, sino para evitar su mirada por la mañana. Abrió su portátil, absorto en los archivos de las cámaras de seguridad, una costumbre de cuando criaba a ella solo, cuando el control era lo único en lo que podía confiar. Un video granulado de un día lluvioso apareció en la pantalla. Casi lo cerró hasta que un solo fotograma se le quedó atascado en la garganta. Ese día, el segundo cumpleaños de Ela, el día del accidente, la lluvia caía a cántaros en la intersección. Su coche, al salir despedido, se estrelló contra una farola. La puerta se atascó. Llamaba a gritos a su hija. Pasaba gente. Nadie se detuvo hasta que una figura se desprendió del toldo de una tienda y corrió bajo la lluvia. Sin paraguas, sin capucha, solo una gruesa chaqueta gris, desgastada por los hombros. Golpeó la ventanilla, abrió la puerta y se desabrochó el cinturón de seguridad. Lucas, aturdido, solo recordaba fragmentos, un perfil. El cabello mojado le caía sobre la mejilla. Ella, al ser alzada, apretada contra el pecho y con una mirada que no reflejaba pánico ni ira, solo seguridad, firmeza, y ese abrigo se extendía sobre ella como un escudo contra el mundo que se desmoronaba. Se acercó, los ojos, la postura. Mara Lucas permaneció inmóvil, como si la gravedad se hubiera desvanecido repentinamente de la habitación. El silencio era ensordecedor, roto solo por el viento que apretaba contra los cristales, y cada latido de su corazón ansiaba algo que ya era demasiado lejano para alcanzar. Se levantó y caminó hacia la habitación de ella. Dormía acurrucada alrededor de un oso de peluche de lana, y sobre su pecho el abrigo gris, el abrigo de Mara. Nadie lo había tocado desde que se fue, pero de alguna manera ella lo había subido a su cama cada noche, como una metáfora en tela de la seguridad, del amor, de algo perdido. Lucas se agachó y levantó con cuidado un lado del abrigo. Sus dedos rozaron la tela, áspera, un poco mohosa, pero aún con un rastro de algo suave,
como el viento en una librería vieja o la niebla matutina en un pueblo de montaña. Sus manos temblaban al doblarlo. Una vez había dicho que no podía confiar en alguien como ella. Pero había sido ella quien había salvado a su hija y nunca le había pedido nada. Ella, que había vivido tranquilamente en su casa, amando a ella como si fuera suya. Ella, que nunca había mencionado el pasado. Y él, cegado por el miedo ante la perfección que admiraba, la había rechazado. Lucas hundió la cabeza entre las manos. Un dolor lento y punzante se extendía de adentro hacia afuera. No era un sollozo, sino algo más silencioso, como si todo lo que había construido, cada creencia, cada límite, se derrumbara, dejando espacio para una culpa que aún no podía nombrar. En el silencio de esa habitación, la lamparita nocturna proyectaba un resplandor lechoso sobre el abrigo doblado junto a ella. No decía nada, pero su silencio, un eco profundo, hablaba más fuerte que cualquier cosa que Lucas hubiera oído jamás. La pregunta ya no era ¿quién es ella?, sino ¿qué perdí cuando me negué a ver realmente? Y si aún hay una forma de volver, ¿sería lo suficientemente valiente para tomarla? A la mañana siguiente, Lucas se despertó más temprano de lo habitual, no por el trabajo ni por la alarma. Quizás era el silencio en su interior, de esos que se alargan demasiado, lo que le impedía dormir. Ella seguía profundamente dormida. Sus brazos rodeaban el viejo abrigo como si ahora formara parte de sus sueños. Lucas tocó el borde de la tela, no con confusión esta vez, sino con una silenciosa urgencia. Tenía que hacer algo hoy antes de que fuera demasiado tarde. Nunca había estado en el centro comunitario del este de Brooklyn, un lugar que, si nadie se lo hubiera dicho, tal vez nunca habría sabido que existía. El edificio estaba desgastado pero limpio, con la pintura desconchada cubierta de dibujos infantiles. La risa resonó en una pequeña aula del interior, y por un momento Lucas se sintió como un extraño en un mundo más suave y auténtico. Un mundo, uno solo, sin códigos bursátiles, ni hojas de cálculo, ni ojos que juzgaran a la gente por currículums y títulos. Se puso el abrigo doblado, cuidadosamente sujeto en un sencillo marco de cristal. Cada paso le hacía sentir un peso en el pecho, no por miedo al rechazo, sino por miedo a llegar demasiado tarde. Mara estaba sentada en medio de un círculo de niños, leyendo en voz alta con la misma voz tranquila y firme que recordaba de la hora de dormir de ella. Los niños se reunieron a su alrededor como hojas, temblando con la brisa, con la mirada fija en cada palabra. Un niño, incluso, más pequeño que ella, se subió a su regazo, y ella lo abrazó sin interrumpir su relato. Lucas se quedó fuera de la habitación un buen rato, sin querer interrumpir. Quizás no estaba listo. Cuando Mara levantó la vista y lo miró a los ojos, la sorpresa en los suyos aterrizó como una pincelada silenciosa. Sin ira, sin sospecha. Solo una pregunta tácita. ¿Por qué estás aquí? Después de la clase, se sentaron en el patio trasero, con suelo de ladrillo. La luz del sol se filtraba a través de las bugambilias rastreras. Mara sirvió té. De una olla de porcelana agrietada, el aroma a canela se elevaba como un recuerdo. Lucas colocó el marco de cristal entre ellos, descansándolo suavemente sobre la mesa. El abrigo, dijo con voz ronca. Lo vi antes, pero no tuve el valor de recordarlo cuando importaba. Mara extendió la mano, rozando con las yemas de los dedos la tela tras el cristal, como si tocara una parte de sí misma que llevaba tiempo encerrada. No preguntó. No hacía falta. Salvaste a mi hija, dijo Lucas. Esa noche, ni siquiera sabía tu nombre. Y entonces llegaste a nuestra casa. La amaste, la protegiste y nunca lo mencionaste. Porque no hacía falta decirlo, respondió en voz baja. No todo lo bueno tiene que decirse. Lucas asintió, un gesto pequeño y doloroso, como una cinta que se resbalaba silenciosamente de una mano. Estaba equivocada, asustada, obsesionada con cómo el mundo ve las cosas, y como necesitaba el control, perdí de vista lo que más importa, la amabilidad.
Mara no dijo nada. El viento le acariciaba el pelo, trayendo consigo el aroma a té y la risa distante de los niños. El aire no era pesado, pero sí pleno, como si todo lo que no se habían dicho finalmente estuviera ahí entre ellos. Sin necesidad de explicaciones, Lucas metió la mano en su bolso y sacó una carpeta. La deslizó por la mesa hacia ella en silencio. El fondo de ella. Siempre quise empezarlo algún día en memoria de su madre, pero lo posponía porque no había encontrado a la persona adecuada. Ahora sé que eres tú. Mara miró la carpeta. No la abrió. No habló. Su rostro permaneció inmóvil, pero sus ojos se suavizaron como un lago que empieza a asentarse después de la lluvia. No quiero expiar mis pecados con dinero, dijo Lucas. Quiero confiar de la única manera que sé, para que alguien bueno pueda hacer el bien. Sobre todo en un lugar donde una vez le negaron esa oportunidad. ¿Estás segura?, preguntó Mara, con una voz suave como el viento, pero la pregunta lo atravesó como un cristal sobre un viejo miedo. Lucas no dudó. Esta vez, sí. Un silencio se hizo entre ellos. Entonces Mara sonrió. No una sonrisa de victoria o aceptación, sino la sonrisa serena de alguien que por fin se sentía visto. El abrigo reposaba en su marco de cristal entre ellos. Ya no era solo una prenda vieja, sino un testigo, un símbolo de algo que había sobrevivido a su pasado. Bondad incondicional, una vida que había recuperado su valor. Lucas no solo le había ofrecido una oportunidad. El anuncio le devolvió algo que él mismo había perdido. La creencia de que una persona puede cambiar no por donde ha estado, sino por la decisión que toma hoy. Y desde ese momento, algo nuevo comenzó. No una redención, sino una reinvención de lo que el mundo podría ser. Todo a partir de un solo abrigo viejo. El día de la ceremonia llegó como si hubiera sido escrito hacía mucho tiempo. Todo estaba en su lugar. El discurso ensayado, el auditorio vestido de silenciosa grandeza, la prensa sentada en pleno, y el abrigo, aún en su vitrina empañada, junto a la entrada, se alzaba como una pausa silenciosa antes de que comenzara la música. Lucas entró con una calma inquebrantable en el pecho, no la que nace de la certeza, sino de comprender finalmente lo que importaba. Mara caminaba a su lado, su presencia sencilla, su mirada suave, como si consolara temores que él aún no había nombrado. Cuando el presentador terminó la presentación, los obturadores de las cámaras parpadearon como la lluvia. Lucas subió al escenario, tomó el micrófono con una sonrisa discreta, recorriendo con la mirada la sala hasta posarse en la vitrina que contenía el abrigo viejo. Empezó con una frase que no estaba en el guión. Solía pensar que un abrigo no podía cambiar nada. Era solo algo para abrigarse, para protegerse de la lluvia. Pero me equivocaba. La sala se quedó en silencio. Miró a Mara, de pie junto al escenario, con la mirada temblorosa. Entonces Lucas contó la historia con claridad y honestidad. El accidente, la mujer sin nombre que salvó a su hija, el silencio que siguió, la comprensión de que había sido Mara todo el tiempo, y el lento y doloroso camino del arrepentimiento y el despertar. Justo cuando su voz empezaba a estabilizarse, la voz de un periodista lo interrumpió, con una precisión afilada. Señor Blake, la mujer a la que elogia tiene antecedentes penales. ¿No estará simplemente usando un abrigo desgastado para encubrir su propio error de juicio? Lucas hizo una pausa y luego se giró hacia la sala de prensa. Su voz no se alzó, pero cada palabra resonó en la sala como una piedra en el agua. No escondo nada. Y no cubro a nadie con un abrigo. Esa mujer que una vez pasó hambre, que una vez cometió un error, que se levantó de nuevo, salvó a mi hijo. Dio cuando no le quedaba nada, e hizo algo que nadie más en esta sala hizo. Fue amable sin que se lo pidieran. Bajó del podio hacia Mara. La sala contuvo la respiración. No la elegí por lástima. La elegí porque creo en ella, porque la verdadera bondad no viene con un currículum perfecto. Viene de lo que haces cuando nadie te ve. Mara se puso de pie,
con una mano agarrando el borde de su abrigo. No lloró, pero sus ojos brillaron como un lago tranquilo que recibe la primera lluvia de la temporada. Y en esa sala abarrotada de flashes y titulares, los primeros destellos reales no vinieron de las cámaras, sino de personas que habían empezado a ver de otra manera. Lucas regresó al podio. Este abrigo, dijo, señalando la vitrina, no es para exhibir. Es un recordatorio de que en un mundo que pasa a toda velocidad, una pausa, una mano extendida puede salvar una vida y quizás también devolverla a la vida. El momento se detuvo, luego un aplauso, luego otro, y luego una oleada creciente de aplausos, suaves pero lo suficientemente intensos como para calentar una habitación enfriada por el juicio. Lucas caminó al lado de Mara. No dijo una palabra. No lo necesitaba. Sus miradas se encontraron y, por primera vez, no retrocedió. Mara le tomó la mano. La suya estaba fría, pero se calentó rápidamente entre las suyas. El abrigo permaneció en su estuche, pero ya no estaba solo. Dentro, no eran solo costuras deshilachadas y tela descolorida. Contenía una historia finalmente contada, una voz finalmente escuchada, un amor finalmente elegido sin condiciones. A veces lo que necesita protección no es el pasado. Es el presente valiente y vulnerable que se alza bajo el escrutinio mundial. Lucas había elegido. Se puso de pie. Amaba no con promesas, sino con acciones. ¿Y tú defenderías lo que crees? Incluso cuando el mundo te lo exija. Si tu corazón se detuvo al leer esto, sigue la historia hasta su capítulo final. Porque cada abrigo viejo tiene voz. Deja que la bondad siga hablando. Al día siguiente de la ceremonia, nadie le dijo mucho a Lucas, y no hacía falta. Las miradas que se volvieron hacia él ya no estaban llenas de sospecha, sino de algo más tranquilo, esperando, conteniendo la respiración por una verdad que apenas comenzaba. Para encontrarle forma, había expresado los hechos. Pero en algún lugar, bajo las luces y las cámaras, algo no se había dicho, una disculpa. No al mundo, sino a quien había soportado mucho más de lo que jamás vio. La conferencia de prensa se celebró en un viejo salón que alguna vez se usó para anunciar estrategias de inversión, pronósticos de ganancias y el lenguaje de los números. Hoy, Lucas se encontraba ante la sala sin carpetas en la mano, sin diapositivas. Detrás de él, solo un micrófono, una sala silenciosa por la curiosidad, y algunos rostros familiares que habían pasado por su vida como el viento, sin detenerse lo suficiente para ver nada bajo la superficie. No llevaba traje, solo una sencilla camisa blanca, con las mangas sueltas. Su rostro reflejaba el cansancio que no proviene del trabajo, sino de los días que pasaba despierto. Auli. En una verdad que había esperado demasiado. Gracias por venir, comenzó, en voz baja, sin su habitual refinamiento. No convoqué esta conferencia de prensa para proteger la imagen de una empresa ni para corregir un error público. Estoy aquí para decir algo que debería haber dicho hace mucho tiempo, antes de que se me escapara la oportunidad. La sala se quedó en silencio, como si incluso el tiempo se hubiera detenido a escuchar. Hace años, mi hija ella tuvo un accidente de coche. En medio de una tormenta, en medio del caos y el miedo, una desconocida. Corrió hacia el tráfico que venía en dirección contraria, abrió la puerta atascada y sacó a ella del peligro. Esa mujer no dejó su nombre, no pidió las gracias. Solo dejó una cosa. Su abrigo. Lo único que tenía para abrigar a mi hija. Lucas bajó la mirada. Se quedó sin aliento por un momento antes de volver a mirarlos a los ojos. Años después, la volví a encontrar, pero no la reconocí. Ella entró en nuestra casa, cuidó de ella, le dio algo que yo hacía tiempo que había olvidado cómo dar. Gentileza, y cuando descubrí su pasado, un historial juvenil, dejé que el miedo hablara más fuerte que el recuerdo. Dejé que el juicio ahogara la verdad. La dejé ir. Guardé silencio cuando la interrogaron. Retrocedí cuando debería haber dado un paso al frente. Hizo una pausa.
Dejó que el dolor de garganta se le pasara. Se llama Mara Lane. Se giró hacia las cámaras entonces, no por efecto, sino para hablar en los rincones tranquilos de cualquiera dispuesto a escuchar. Cometió un error. Sí, pero ¿quién de nosotros no lo ha hecho? Las diferencias del GE. Eligió la amabilidad. Incluso cuando no tenía nada que ofrecer, no se defendió con su pasado. Sanó con su presente. No solo mi hija, sino yo también. Una tos suave resonó desde atrás. Tal vez alguien despejando la emoción más que su garganta. Lucas metió la mano en el bolsillo y sacó una sola hoja. No un informe, sino una fotocopia del plan de clase escrito a mano por Mara para los niños del centro comunitario. Ella les enseña esto a los niños. Una lección sobre dar. Sin logos, sin patrocinadores, solo su letra y actos que ninguna cámara jamás captará. Hizo una pausa y luego inclinó ligeramente la cabeza. Le debo una disculpa a Mara, no solo por dudar de ella, sino por no creer que la bondad pueda provenir de alguien a quien la sociedad una vez relegó a un segundo plano. Y también se la debo a ella, porque ella lo vio primero. Detrás de él, una pequeña pantalla se iluminó con una fotografía. El abrigo desgastado en su vitrina se desvaneció, modesto, pero ahora más pesado que cualquier símbolo corporativo. Espero, dijo Lucas, con la voz calmada, que a partir de este momento empecemos a ver a las personas, no a través de currículums, sino a través de las historias que transmiten, porque a veces lo más extraordinario viene de la persona que menos esperamos. No hubo preguntas ni réplicas, solo aplausos, no estruendosos, no forzados, sino reales, como un latido que se libera del silencio. Y en el rincón más alejado de la sala, fuera del alcance de los focos, una mujer se escabulló silenciosamente entre la multitud. No necesitaba subir al escenario. No necesitaba hablar porque esta vez la habían visto no como la chica con un historial, sino como ella misma, alguien que una vez eligió la amabilidad cuando nadie la veía. No todas las disculpas llegan a tiempo. Pero a veces las palabras adecuadas, dirigidas a la persona adecuada de la manera adecuada, bastan para volver a empezar tarde, pero nunca demasiado tarde. Desde la rueda de prensa, nada cambió con el ruido de una ola, solo con el ritmo tranquilo de una marea creciente. Mara no le dijo nada a Lucas después, pero su sonrisa comenzó a regresar. No radiante, no para presumir, sino suave y cálida, como la seda, secando la lluvia del cristal de una ventana. Ella seguía cogiéndole la mano cada mañana, como si nunca hubiera habido silencio entre ellas. La casa no había ganado ni perdido a nadie. Pero ahora, la luz de la mañana que se derramaba por la pared de la sala ya no caía en el vacío. Ese invierno llegó temprano y más frío de lo habitual. Ella llevaba una chaqueta acolchada roja, con una pequeña bolsa de papel colgando de su mano. Mara caminaba a su lado. Lucas la seguía, con las manos en los bolsillos del abrigo, sin apartar la vista de la silueta de su hija. No iban a ningún lugar especial, ninguna cita, ningún evento, solo porque ella había dicho que quería hacer algo por alguien. Se detuvieron en un rincón tranquilo bajo un viejo toldo donde el viento aullaba como una cinta plateada. Una niña estaba sentada acurrucada contra la pared. 8, tal vez 9. Las manos escondidas en las mangas, la mirada fija en las grietas de la acera como si las contara para hacerles compañía. Ella dio un paso adelante. Sin miedo, sin vacilación. Abrió su bolso y sacó un abrigo gris, el que una vez había estado en una vitrina, ahora ya no era una pieza de exhibición. Lucas se lo había pedido al centro cuando Mara se negó a quedárselo. Y Mara, un caballero tranquilo, se lo había dado a ella con una sola instrucción. Si alguna vez conoces a alguien que lo necesite más que tú, dáselo. Ella se arrodilló, colocó el abrigo suavemente sobre las rodillas de la niña y susurró: no es una gran verdad que le hayan enseñado. Solo lo más sencillo que le salió del corazón. Esto me mantuvo caliente. Ahora también puede mantenerte caliente a ti. La niña no respondió, pero una mano temblorosa se extendió hacia
En el borde del abrigo, y en los ojos que habían lucido vacíos durante tanto tiempo, algo pequeño se iluminó. Ni una lágrima, todavía no, solo un destello, suficiente para decir: la bondad siempre encuentra un lugar donde caer y crecer. En algún momento, Lucas tomó la mano de Mara. Ella se giró ligeramente hacia él. Su sonrisa era silenciosa como un suspiro. Esa noche, un transeúnte compartió una foto en línea. Ella envolvía a la niña con el abrigo y decía: un abrigo, un lazo de bondad. La publicación se extendió, pero lo que siguió importó más. Abrigos viejos empezaron a aparecer en ciudades de todo el mundo, cuidadosamente doblados, con notas escritas a mano. Una vez abrigué a alguien. Ahora es tu turno. El proyecto fue bautizado por la propia ella, garabateado en un bloc de notas imantado pegado al refrigerador. Una chaqueta, una vida. Sin logotipos, sin patrocinadores importantes, solo abrigos pasando de mano en mano, de calles concurridas a callejones y autobuses en noches gélidas. Una tarde, en la primera estación de abrigos gratuitos del proyecto, una mujer permaneció en silencio al borde de la acera. No se adelantó para coger nada. Simplemente permaneció allí, con la mirada fija en un abrigo gris cuidadosamente doblado. Extendió su mano arrugada, rozando la tela desgastada. Le temblaba la voz, aunque tenía los ojos brillantes. Yo tenía uno igual, dijo a nadie en particular. Una vez se lo di a una niña, que tenía frío y lloraba. En una estación de tren. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Nadie la oyó, pero los árboles se mecían suavemente con el viento. Una hoja cayó justo en ese momento, como si asintiera en silencio, testigo de una historia que pasó por 1000 manos. Ese abrigo, que antes solo era un escudo contra la lluvia, una reliquia del recuerdo, un remanente de amor silencioso, ya no era solo un abrigo. Se había convertido en una historia, un círculo, un comienzo transmitido de una persona a otra, no para poseerlo, sino para continuar. Lucas, Mara y ella no hicieron nada grandioso. Simplemente siguieron adelante, se dieron calor mutuamente y permitieron que un pasado desgarrador se convirtiera en refugio para alguien más. Y la vida, tranquila y constante, siguió desarrollándose, un poco más cálida cada día, desde las cosas más pequeñas. Nadie esperaba. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Tal vez te hizo llorar o simplemente te calmó un poco. Pero si un abrigo, un abrazo tranquilo o una pequeña decisión en esta historia te conmovió, entonces este viaje ha significado algo. Si crees que esta historia tiene algo que vale la pena compartir, un hilo de calidez, un destello de confianza o simplemente un recordatorio de que la bondad aún tiene un lugar donde vivir, compártelo. Quién sabe, tal vez en algún lugar alguien que espera ser visto espera un pequeño abrigo de tu parte.